Estamos en Nepal, llegamos. No puedo creer estar acá, estamos en tierra de los Himalayas. En terra Himalaya. Y no puedo creer estar acá, es impresionante. Llevamos 2 días en Katmandú y nos estamos como aclimatando acá con su cultura, su gente, su comida, que es espectacular, ya les iremos mostrando. Vivimos comiendo, muy barato, todo barato. Todo barato y es impresionante este lugar. Y todavía no puedo creer estar acá. No, esperen, es una locura. Pero tantos años soñando con llegar a esta parte del mundo y al fin se nos dio. Así que estamos procesando todo esto. La verdad que está es hermoso, su gente es hermosa. Es un loquero. Sí. Pero en ese loquero la gente está bastante ordenada, camina ordenada. No hay turista. No, súper poquitos turistas. Muy raro me pareció esto, no hay turista. Lo que es genial es que vos vas caminando y de los locales sale olor a incienso, mezclado con los olores de la comida, garam masala. Es una mezcla espectacular, espectacular. Bueno, Nepal está entre India y Tíbet y tiene un montón de influencias, justamente india, tibetana, china, y eso se nota un montón en su comida, que es espectacular, y en su gente, en los rasgos faciales de la gente. Por ejemplo, hay mucha gente facialmente india, mucha gente facialmente china, y también una mezcla ahí entre ambos que es muy bien interesante. Está genial, tiene una mezcla cultural muy interesante y está buenísima. Bueno, y como en todos lados se repite que no existen las veredas, ¿no? Caminás por la calle. Caminas esquivando motos. Sí, te están tocando la bocina, pi, todo el día. Pero está genial, es una locura. Bueno, Nepal tiene 30 millones de habitantes, 30.5 millones de habitantes. Y nosotros ahora estamos en Katmandú, que es la capital, que se encuentra en el valle de Katmandú. El valle de Katmandú está formado por 3 ciudades: Katmandú, Patan y Bhaktapur. Estas 3 ciudades, que antaño eran reinos independientes, son las que conforman el valle de Katmandú, que a la vez este valle fue antiguamente una importante ruta comercial entre China e India. Bueno, yo me voy a comprar un momo. Ahora les sigo contando. Martín se va a comprar un momo, que es una de las comidas típicas de acá, que básicamente es como una gyoza rellena. Puede ser rellena de carne de búfalo, de pollo o vegetariana. Yo la como vegetariana y Martín se pide de búfalo. Ok, ahí le está preguntando si quiere spicy, picante, porque acá todo es spicy. Spicy. A mí me encanta. Todo acá, aunque no pidas spicy, va a ser spicy. O sea, vos le decís sin spicy. Ok. Y lo comes y es spicy. A ver qué tal. Son bolitas de búfalo, de carne de búfalo. Son al vapor. Acá tenemos la masita hecha al vapor. Y adentro tiene búfalo, carne de búfalo. Y esto que ven acá es picante como la mierda. Bueno, y Nepal, la topografía de Nepal es mayormente montañosa, pero también hay selva y también hay valle, que es el caso en el que estamos nosotros ahora. Vamos a ver qué recorremos, porque no vamos a hacer trekking como tal. Acá está terminando el invierno y todavía está frío. Hoy tenemos la suerte de que está lindo el clima y no hace mucho frío, pero está un poco frío. Entonces no tenemos ganas de meternos en las montañas, porque ya venimos pasando bastante frío, así que creo que no vamos a hacer trekkings por ahora. Pero bueno, datos interesantes, curiosos y muy locos. Acá en Nepal usan un calendario lunar, así que no estamos en el año 2024, sino que ahora mismo estamos viviendo en el año 2080. Imagínense, o sea, el papel de migración del aeropuerto dice que estamos en el año 2080. Como nos dijo un amigo, dice, de un día para el otro pasaron a tener 90 años cada uno. Es una locura. Eso, y que estamos, por ejemplo, de Uruguay, estamos a una diferencia de 8 horas 45 minutos. 45 minutos. Es la primera vez que nos pasa esto en un país, porque por lo general es una hora completa.
es 8 horas, 10 horas, 12 horas. Pero 8 horas 45 minutos es una locura. Es súper raro. Es muy raro. Eso y lo del año nos tiene como raro. Bueno, acá estamos en el barrio de Tamel, que es, digamos, donde está la mayor concentración de negocios, de comercios de todo tipo. Venden desde ropa estilo hippie, venden, miren, todo lo que es cashmere, todo, un montón de cosas. Bueno, acá es donde está la mayor concentración de todo, de hoteles, de locales, y es también donde se vienen a abastecer los montañistas, porque hay todo un montón de tiendas de equipo de montaña, de abrigo, cosas de trekking. Entonces los montañistas se vienen a abastecer acá, donde hacen los trekkings a las montañas. Está acá el famoso trekking a la Annapurna, también el trekking al campo base del Everest, incluso el del Everest. Hemos pasado por locales en el que nos sorprendió mucho porque vimos esas botas gigantes, súper gruesas y enormes que usan los montañistas que suben al Everest. Y los trajes esos súper gigantescos, es increíble, Sí. increíble. Unas botas que pretenden llegar hasta la rodilla, más o menos. Sí. Bueno, recién me miró un loco también y me dijo Barber Shop y me hace, pero porque estoy bien, estoy lindo, ¿por qué querés que me corte el pelo? No tengo ni, apenas tengo un poquito larguita la barba. Y bueno, acá, namaste. Uruguay. Bueno, acá mucha gente que nos para, pero siempre es para venderte algo. Sí, no te paran de buena onda, no te paran. Y bueno, esto es el paraíso básicamente para los montañistas. Hay muchísimo equipo, porque en Nepal hay 8 de los 14 picos más altos del mundo. 8 están solamente acá en Nepal. Incluido, obviamente, el más alto del mundo, que es el famoso Monte Everest. Y aquí otro dato. ¿Saben cuánto cuesta subir al Monte Everest? El precio varía, puede variar muchísimo, pero más o menos como barato puede costar entre 50 y 60 mil dólares. De ahí para arriba. Y con para arriba me refiero a 100 mil dólares o un montón. Muy caro porque, bueno, necesitabas primero un permiso de alpinismo del gobierno de Nepal o de Tíbet. Ese permiso cuesta como 11 mil dólares. Después precisas contratar una agencia y hay muchísimos tipos de agencia, entonces depende de la que contrates, es lo que cuesta. También se puede hacer con un grupo independiente, pero tenés que contratar al guía, al grupo, un Sherpa, es obligatorio, un Sherpa que te lleve el equipo. Bueno, incluye comida, equipo de alta montaña, tiendas de campaña, botas, oxígeno embotellado. Muchas cosas. Son bastantes factores que influyen mucho en el precio, porque depende del equipo que compres, te va a variar tu presupuesto, depende de la agencia que contrates también. No, ojo, Pero tampoco podés ir así nomás porque es que no se puede. corre riesgo de vida o muerte, ¿no? Sí, no, igual es que ir por la tuya no se puede. Para poder hacerlo necesitas una experiencia previa, experiencia en glaciares, en manejo de crampones, en un montón de cosas, en haber escalado montañas, y hay un sinfín de agencias, muchas te controlan, a ver si, o sea, te piden como un currículum, digamos, de cuáles fueron las montañas que escalaste, cuál es tu preparación, un montón de cosas, y hay muchas otras que no controlan o no controlan bien. O se hacen los tontis. Sí, porque también hay mucho millonario que tiene plata de sobra y dice, ay, quiero escalar el Everest, toma. Entonces también ahí estuve investigando que esas fotos famosas que ven del Everest donde ven... Thank you. No, thank you. Thank you. Esa foto famosa del Everest donde ven un montón de personas en una fila subiendo, bueno, eso no es lo que está bien, no es lo que debe pasar. Eso se da cuando llevan justamente gente que no tiene experiencia, que no tiene ni idea de lo que hace y que tranca todo, digamos, porque no tienen idea, entonces está trancando una fila de montañistas. Bueno, y por eso también hay mucha gente que muere, ¿no? Con todos los muertos que hay arriba de la montaña que no los pueden bajar. Sí, no por seguridad no los pueden bajar porque conlleva una cantidad de personas por cadáver, entonces los dejan arriba. Bueno, subir demora más o menos 1 mes y medio, 2 meses, depende, porque no es que vos llegás y subís. Primero se hace el trekking al campo base, que ese trekking lo puede hacer cualquier persona porque la dificultad es media, o sea, es alta, media, alta, pero no es dificultad de Everest, sino que alguien sin preparación física la puede hacer. Entonces, ese es
la primera parte de la subida. Después que llegan al campo base, tienen que subir al campamento 1, 2, bajar, como que para ir aclimatándose, y tienen que hacer un montón de entrenamientos para después hacer cumbre, para después bajar, que es un proceso todavía peor que la subida. No solo que ya estás cansado cuando vas a bajar, sino que no bajás como subís por tramos, bajás de una. Creo que se baja de cumbre, se baja al campamento 2, después se baja al campamento base. No sé bien cómo es, pueden buscar algún documental, pueden buscar alguna entrevista y corroborar la información, pero es mucho más difícil la bajada. Están estos bloques de hielo que tienen que subir y bajar, sumado al cansancio, al agotamiento mental, a la cabeza que te empieza a jugar en contra porque son muchos días con un grupo de gente que quizás no conoces. Es mucha preparación física y sobre todo dicen que mental es más importante prepararse mentalmente que físicamente. Bueno, también empiezan los egos de las demás personas, en que quieren subir más rápido, que quieren ser los primeros en llegar y en que no pueden parar. Todo ego, ¿no? Y son los que terminan después, gente muy preparada que termina después allá arriba en la montaña congelada en hipotermia. O sea que no es un chiste, no es para... Sí, no es para aficionados. No es vamos a hacer un paseíto a la cima del Everest. No. También yo creo que los altos costos son una forma de filtrar aficionados de alguna manera, ¿no? O sea, no filtras a los millonarios, pero sí a cualquier persona que diga, voy a mañana a subir al Everest. Bueno, y miren acá estamos en una estupa budista. Y acá otra cosa curiosa es que Nepal tiene dos religiones predominantes, que son el hinduismo y el budismo. Pero la religión mayoritaria es el hinduismo. Acá casi el 80-90% de la población practica el hinduismo. Y eso es algo súper raro porque acá en Nepal es donde nació Siddhartha Gautama, o sea, Buda. O sea, no nació acá en Katmandú, nació supuestamente en Lumbini, que es otra ciudad de acá de Nepal. Pero bueno, o sea, acá es como donde se fundó el budismo. Entonces es muy raro que haya más hinduistas que budistas. Incluso dicen que proporcionalmente a la población hay más hinduistas acá en Nepal que en India, teniendo en cuenta lo que es India, de 100 millones de veces más grande que Nepal. Entonces, o sea, proporcionalmente, ¿no? En cantidad de habitantes, sí, tendría que haber más en India que acá. A mí no me entra mucho en la cabeza como donde se fundó el budismo, donde se originó el budismo, haya más población que sea hinduista. Pero bueno, curioso, igual hay mucho budismo, es como una mezcla entre ambas religiones. Y esta estupa es budista, acá con los banderines característicos del budismo, que son de colores. Lleno de palomas, que deben ser por la paz. Y bueno, los banderines, los colores, representan los 5 elementos. Y son banderines de oraciones que son para la buena suerte, digamos. En el budismo son muy comunes, obviamente una representación importante para los budistas. Y bueno, yo prefiero irme de acá porque no sé si notan, o creo que ya se secó, pero tengo toda la cabeza mojada y todo, porque me acaban de cagar 2 palomas hace un ratito. Pero ya creo que eran 2 palomas que no cagaban hacía un mes, porque se volcaron todo arriba mío. Era una cosa impresionante. Me tiraron acá, un balde. Todo acá. Así que no quiero tenerla cerca por ahora. Otra de las cosas que nos encanta de esta ciudad, de este país en realidad, de esta zona del mundo, si se quiere llamar, es su arquitectura. Su arquitectura es hermosa, es divina. Bueno, acá hay un poco más moderno, pero miren, todo este estilo así, los tallados son algo increíble. Estamos en un restaurante local, muy local, pidiendo un masala chai, un tecito con leche y especias que es típico de esta región y no saben
lo delicioso que es y lo barato que es. Sale 25 rupias. 25 rupias son 20 centavos de dólar, más o menos. Nada. Son 8 pesos uruguayos por té, taza de té. Por Té cada con leche, con condimentos. Sí. Con masala, que es por lo general una mezcla de cardamomo, pimienta, jengibre, bueno, un montón de especias y es delicioso. Miren, ahí lo están haciendo. La clave del masala es hervir la leche. La leche tiene que romper en hervor como unas 3 o 4 veces más o menos. Y acá tiene momo, el típico momo. Y bueno, ahí están preparando el masala. Primero se hierve el agua y se agregan las especias, cardamomo, canela, jengibre, clavo, pimienta. Luego se deja hervir 2 a 3 minutos más y se agrega el té negro. Todo esto tiene que volver a romper en hervor para que el té infusione bien. Y como último paso se agrega la leche y el azúcar. Esto rompe en hervor 3 veces, se apaga el fuego, se cuela y se sirve. Aquí tenemos esta delicia de tecito, masala. Qué rico. Si pudieran oler esto, ojalá los videos de YouTube permitieran oler esto. Es espectacular. Juro que solo por la comida ya vale mucho la pena venir a esta parte del mundo. El té este es increíble y es increíble lo barato que es y cómo se consume en todos lados. Si ustedes lo quieren tomar en casa, lo pueden preparar, es muy fácil y no se van a arrepentir. Si les gustan las especias, es lo más rico que hay sobre el planeta Tierra. Bueno, vos lo preparabas en casa, ¿te acordás? Yo lo preparaba en casa. Yo preparaba mucha comida india en casa porque amo, soy fan. Y es, de verdad, es lo más rico que existe en el planeta. Bueno, acá la gente viene, como este señor, paran acá, se toman un tecito y siguen buscando clientes. Esto es como, vendría a ser como un taxi. Lleva una personita o dos ahí atrás. Es muy barato. Miren, y ahí están sirviendo el momo con su salsita picante, que está buenísima. Pica, pero está buenísima. Ese platito sale 120 rupias, que son... $1. $1, un poquito menos. Me llama muchísimo la atención como estos sucuchitos que tienen. O sea, son puertas, pero son muy bajitas. Miren, muy bajitas. Y dentro de estas puertas hay todo tipo de negocios, como por ejemplo carnicerías que tienen todo al aire libre, venta de cereales o de comida. Está curioso, nunca había visto. Estas son las casitas que les digo, que son como súper chiquitas, pero adentro tienen almacenes, carnicerías, diferentes tipos de cosas. Acabo de comprar esto, creo que se llama Foxo. ¿Sabes que tiene gusto a molleja? ¿Pero es carne? Como molleja, como la molleja. El loco me hizo así como seña de acá. Lance, me dice, no sé qué. Pero por el cartel se llamaba Foxo. Pero es como molleja. La tenían en una olla, como hirviendo, y la sacó de ahí, la metió por un sartén con aceite y la fritó. La tuvo unos minutos y sí, es como una mollejita frita. Miren. Aparte tiene el mismo gusto. ¿Pica? Esto rojo muy picante. Estas salsitas de mostaza, la más amarillita. La roja esta sí de Chile, esta pica que... Acá en Nepal hay una producción muy grande de semillas de mostaza. Eso no sabía y es muy interesante. Y se usa mucho en las salsas. Si hay algo que tienen acá en Nepal es una panadería espectacular. Es delicioso todo, una variedad alucinante y todo súper, súper barato. Todo esto que ven acá, las porciones, menos de $1, todas. Y está increíble. Ahora mismo estamos en Plaza Durbar. Como les conté antes, en Nepal, antes de que se unificara el país, existían reinos independientes y cada uno tenía su Plaza Durbar. Entonces, esta es la de acá, la de Katmandú. El costo de la entrada para toda la parte de la plaza y los templos es de 1000 rupias por persona, que son unos... $8 más o menos. La entrada es más que nada para la reconstrucción del lugar, porque acá en 2015 hubo un terremoto que destrozó todo, entonces desde ese año se vienen como tratando de reponer, y bueno, la entrada es una manera de ayudar a reconstruir estos templos. Miren, hay un montón, wow, es alucinante, y hay muchos que están en mal estado, otros están mejor,
pero estos edificios tienen cientos de años. Imaginen que son de antes de que Nepal fuera un país como tal. Bueno, miren, estamos frente a una ceremonia increíble. No puedo creer estar presenciando esto, pero les voy a mostrar. Esta ceremonia se llama Belvira y básicamente es que todas estas niñas que están acá, que son niñas chicas, lo que hacen es desposarlas con un fruto que se llama bel y que representa al dios Vishnu. Entonces, al desposarlas, lo que se aseguran es que estas niñas son y se van a mantener fértiles. Entonces se cree que si después de que se casen su esposo por algún motivo fallece, ellas no van a ser consideradas viudas porque están desposadas con Vishnu. Entonces tienen un esposo vivo. Yeah, Nepali. Nepali. Acércate. Acércate. Es increíble. Nunca me imaginé vivir algo así. Es una ceremonia que dura 2 días y está genial. Aparte, son muy simpáticos. Están meta a darle de comer a las niñas, meta a darle de comer. Las niñas están que no pueden más, pero se ve que tienen que comer y comer. Sí. Y son divinas porque recién se levantó una, nos habló, se sacó foto con nosotros. Sí, la mamá le hizo venir a sacarse fotos. Sí, súper rara esta ceremonia. Sí, es muy linda, muy colorida. Nosotros pensábamos que tenía algo que ver con las Kumari. Con las Kumari, pero no. No. Le preguntamos a la mujer, a una de las señoras que estaba ahí, y nos dijo de qué se trataba. Pero es alucinante. Se supone que esta fruta, el bel, es una fruta que no se pone fea, entonces por eso simboliza a Vishnu, el dios Vishnu. Lo que yo no veo ninguna fruta, veo comida. Sí, no sé cuál es la fruta, pero están meta a comer. Qué lindo, me re emociona. La gente de acá es súper simpática, loco, súper simpática. Al principio, sin saberlo, creímos que tenía algo que ver con algún tipo de proceso de selección de las Kumari, pero no, después de que preguntamos no era. Y aprovechando esto, les cuento. Acá en Nepal se veneran a unas niñas diosas que se llaman Kumari, que significa virgen. Estas niñas son niñas entre 4 y 7 años más o menos, que eligen mediante un proceso de selección muy estricto para ser diosas. Entonces, una niña para poder ser Kumari tiene que cumplir con 32 lachins, que son requisitos, digamos, obligatorios. Tiene que tener, por ejemplo, los ojos y el pelo muy oscuros, piernas de ciervo, dicen, voz suave, un historial médico intachable, nunca haber sufrido ningún tipo de enfermedad ni nada. Y bueno, un montón de requisitos más. Entonces, al cumplir esos requisitos y elegir una niña, esa niña pasa a ser Kumari y a vivir en un templo. Entonces, en ese templo, la niña básicamente deja de ser niña. Para vivir ahí no puede tocar el piso, pisar el piso, no tiene derecho a ir a la escuela, solo vive su vida adentro del templo sin poder salir. Y en los muy pocos casos, por algo en especial, que pueden salir, tienen que ser cargadas porque no pueden pisar el piso, porque la diosa no puede pisar el piso. Es como algo un poco extraño, culturalmente para ellos es muy importante, pero sí es algo raro para nosotros pensar que eligen a una niña y la aíslan adentro de un templo. Hay de hecho organizaciones que se han como quejado de que eso viola sus derechos humanos, pero bueno, es algo cultural muy arraigado acá. Entonces esas niñas viven adentro del templo hasta su primera menstruación. Cuando ocurre la primera menstruación se dice que Taleju ya abandonó su cuerpo y esa niña deja de ser Kumari y empieza un nuevo proceso de selección para una nueva. Entonces, ¿qué pasa con esta niña que dejó de ser una diosa? Bueno, vuelve a reintegrarse a la vida social normal y ahí es donde empiezan los problemas, porque muchísimas tienen problemas de reinserción, porque no pueden caminar bien, porque no pueden sociabilizar, entonces tienen que aprender a una edad avanzada, tienen que aprender a socializar, a ser amigos, a salir a la vida, a trabajar, a estudiar, todo. O sea, estudian, pero creo que adentro del templo. Pero bueno, tienen que aprender su vida afuera. Entonces esto es bastante complicado para estas niñas. Pero hay entrevistas de ex Kumari, que las pueden buscar, y que ellas dicen que si bien ha sido muy difícil la reinserción en la sociedad,
es algo muy cultural y que se tiene que seguir manteniendo. O sea, no están de acuerdo en eliminarlo, sino que para ellas ser Kumari es un honor y es una tradición cultural que tiene que seguir estando. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que han protestado en contra de esto y han dicho que ellas no tienen derechos humanos, entonces bueno, hay como todo un tema ahí, pero nada, es algo cultural muy arraigado a Nepal, así que no creo que por lo menos en un corto tiempo esto desaparezca. Acá se dice que hay unas 10 en todo el país, creo, si no me equivoco, es una por cada reino, pero acá en Katmandú hay una y está el templo de ella, está justamente acá, en Plaza Durbar donde estamos, pero está completamente prohibido filmar y tampoco se la puede ver. Hay unas veces al día que ella se asoma por la ventana y justo si estás ahí la podés ver, pero no se sabe cuándo ni nada, así que es cuestión de suerte, digamos, y está completamente prohibido sacarle fotos o filmarla. Así que bueno, no se la vamos a poder mostrar obviamente, porque no la podemos filmar y porque tampoco creo que la vayamos a ver. Ah, y si se preguntan quién cuida a esas niñas, son miembros de su familia. Por lo general son sus padres los que están adentro del templo con ella todo el tiempo. Y cuando se le hacen ofrendas a ella dice que tiene que estar seria, porque si se ríe o si llora, eso significa que la muerte o la enfermedad puede venir a tu vida. Entonces no es una buena señal que haga ningún gesto más que estar seria. Y otra cosa muy interesante, porque me voy acordando de datos y los voy tirando, es que durante el proceso de selección, la Kumari tiene que pasar una prueba como de valentía, digamos. Creo que tiene algo que ver o con velar un animal o con un sacrificio de un animal. No estoy segura, pero sí tienen que pasar una prueba de valentía y se dice que no puede llorar, porque si llora está mostrando debilidad. Creo que lo que hacen es matar animales adelante de ella. Algo así. Cabras y algún yak o alguna cosa, algún bicho de eso. Pero estoy seguro que son cabras, que matan muchas cabras como para ofrenda y ella no puede hacer nada, no puede llorar ni nada. Sí. Tiene que... Imagínate también la presión que debe tener esa niña, ¿no? Porque mismo también por los padres. Porque también debe ser una bendición socialmente de tener una hija así. Sí, es un honor, sin dudas que es un honor. Ahora, lo que me resulta a mí muy contradictorio es que es una diosa, pero cuando le baja su primera menstruación pasa a ser como, desterrada completamente, o sea, deja de ser una diosa y ya no es nadie. Entonces es raro. Esta es la entrada del templo donde vive la Kumari, pero está cerrada. Raro porque se supone que está abierto, pero no. Miren en dónde estamos, adentro de la casa de la Kumari. El templo de la Kumari. Sí, su residencia. Abrieron las puertas a las 4:30 de la tarde y pudimos entrar y la acabamos de ver. Todavía no lo podemos creer. Apareció ahí por la ventanita de arriba. Apareció, miren. Ahí está la luz prendida. En aquella ventana apareció. Estuvo 2 minutos, 1 minuto. No, ni 1 minuto, sí, unos segundos. Pero fue un momento en el que salieron todos porque está estrictamente prohibido filmarla. Salen, te avisan, te dicen que guardes todo y que no te pueden ver con nada en la mano. Y hay un hombre que sale de la ventana al lado de ella y está todo el tiempo mirando a ver que no filmen. Sí, está ahí controlando que nadie saque nada, entonces está sumamente prohibido filmarlo, sacarle fotos. Pero para que tengan una idea, está vestida igual que las niñas que vimos hace un rato. Sí. En la ceremonia está vestida así y muy maquillada. Y se asoma, no sonríe nada, está seria, se asoma a la ventana, mira. Está unos segundos, la gente todo ahí le dice namaste, se inclina ante ella y listo, y se va. Y ahí ya abren las puertas de nuevo, pero... Sí, pero habrá estado, 1 minuto capaz, 40 segundos. Sí, o yo lo sentí muy rápido realmente. Sí. Pero nada, acabamos de ver a una diosa viviente. Y es súper raro porque, no sé, se siente raro. Yo creo que más allá de la religión de cada uno
o de las creencias de cada uno, el momento es un momento... Sí, único. Sí. Fue muy, muy lindo. Es muy espiritual también. Claro. Por más que ustedes digan, pobre niña, es muy espiritual acá y en Nepal está bien visto. Sí, es súper importante para su cultura, para su religión, entonces creo que excede a las creencias de cada uno, sino que disfrutar el momento y para ellos es súper importante. Estamos saliendo, acá atrás es la casa de la Kumari. Miren lo que es, qué cosa más divina. Así que nada, estamos felices porque la vimos. Y no solo la vimos una vez, sino que la vimos 2 veces porque volvió a salir. Así que si verla es suerte, tenemos doble suerte. Sí, yo estoy mirando para el piso a ver si encuentro una billetera, una barra de oro o algo. A ver si encuentro, Es suerte. a ver si encuentro $200.000 tirados. No sé, algo me voy a encontrar acá. Así que nada, día emotivo, lugar hermoso que nos está encantando. Yo creo que por acá vamos a cerrar este video porque ya es mucho. Suscríbanse, denle me gusta y aprieten la campanita para que les aparezca cuando subimos un nuevo video porque este es el primero de Nepal. Quedan muchos más todavía, así que no se los pierdan.